Bienvenidos y bienvenidas a la resolución del examen integrador de química, donde se evaluaron conceptos de la unidad 1, 2 y 3. A continuación vamos a resolver punto por punto los ejercicios que se encuentran en este examen. Bueno, mucha suerte, espero que les haya ido muy bien y vamos. Vamos a comenzar por el punto número 1 que dice: ¿cuántas moléculas de hidrógeno se pueden obtener a partir de 29 gramos de potasio al reaccionar con exceso de ácido clorhídrico? Lo primero que hay que tener en cuenta acá es la palabra reacción, ¿sí? Nos está diciendo que el hidrógeno va a ser uno de los productos que se va a obtener a partir de la reacción con el ácido clorhídrico y el potasio, ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que evaluar van a ser, plantear en realidad va a ser la reacción química. Entonces, acá en un costadito vamos a hacer eso. Como el potasio y el ácido clorhídrico serán los reactivos, son los primeros que vamos a colocar. Y fíjense que acá, esta es una reacción del tipo de simple desplazamiento, en donde el potasio lo que hace es desplazar al hidrógeno y ocupar su lugar, ¿sí? Recuerden que eso lo vimos en el cuadernillo, estaba la tabla de los metales y los metales que estaban por arriba del hidrógeno eran aquellos que podían desplazarlo y los metales que estaban por abajo no, ¿sí? Como por ejemplo el cobre, el oro, no podían desplazar al hidrógeno. Eso se encuentra en el cuadernillo de la unidad 3 en la parte de las reacciones de simple desplazamiento, ¿sí? Entonces el potasio va a ocupar su lugar y al hacerlo se forma una sal que sería la sal de cloruro de potasio, que fíjense que el problema no lo dice en ningún momento, pero bueno, nosotros si sabemos identificar este tipo de reacciones ya podemos deducir ese producto. Y el otro producto obviamente va a ser el hidrógeno, que sí nos lo da el enunciado del problema. Una vez planteada la reacción química, no se olviden de balancearla, muy importante, ¿sí? Nosotros del lado de los productos tenemos dos hidrógenos y del lado de los reactivos tenemos uno solo. Entonces es necesario colocarle un 2 como coeficiente para poder balancearlo. Bueno, entonces nos quedan dos hidrógenos del lado de los reactivos, dos hidrógenos del lado de los productos. ¿Qué pasa con los cloros? Yo tengo un dos cloros del lado de los reactivos, pero uno del lado de los productos. Entonces, acá hay que hacer lo mismo y colocar un 2 para poder balancearlo. Entonces ahí ya tenemos los dos cloros. Este 2 también va a afectar al potasio, que ahora vamos a tener dos potasios y por ende acá también habrá que agregar un 2. Y así finalmente ha quedado balanceada la reacción, ¿sí? Ahora vamos a colocar los datos del problema. Vamos a correr un poquito más esto. Dice, ¿cuántas moléculas de hidrógeno, o sea, nos están preguntando las moléculas de este producto, se pueden obtener a partir de 29 gramos de potasio? Y del potasio nos están dando entonces 29 gramos y nada más. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que si nos dan masa, ¿sí? Y nos piden las moléculas, nosotros podemos directamente resolver esto a través de una regla de 3 o lo pueden hacer con moles, como más cómodo les resulte. Por ejemplo, la manera de resolución más rápida, estos serían los datos del problema, ¿no es cierto?, es teniendo en cuenta lo siguiente, que si el problema nos da un dato en masa, yo acá puedo utilizar el mismo dato en masa, y si el problema nos pide este dato en moléculas, puedo acá utilizar el dato también en moléculas, ¿sí? Por ejemplo, acá yo tengo 29 gramos de potasio, que es lo que nos dice el dato del problema. Pero en la reacción química, ¿cuántos gramos de potasio tenemos? Y yo acá sé que tengo 2 moles de potasio. Recuerden que en un mol de potasio vamos a tener su masa molar. Si nosotros nos fijamos en la tabla periódica, cada potasio pesa 39 gramos, ¿sí? Y como acá tenemos 2 moles de potasio, va a ser entonces 39 por 2. Si sacamos la cuenta, 39 por 2 nos da 78 gramos, ¿sí? O sea que acá tenemos 78 gramos de potasio. ¿Qué tenemos acá del hidrógeno por otro lado en el producto? Tenemos un mol, ¿sí? Recuerden que los coeficientes estequiométricos nos dicen la cantidad de moles que tenemos. Acá tenemos un 1.
Dentro de un mol, nosotros sabemos que siempre la cantidad de moléculas es la definición de Avogadro, que es 6,022, ¿sí?, por 10 elevado a la 23 moléculas. Sería así, moléculas. Entonces, con esto ya podemos hacer una reglita de 3 para poder calcular las moléculas y listo, ¿sí? Esta sería una manera de resolverlo. Hay que multiplicar 29 por 6,022 por 10 a la 23 dividido 78, ¿sí? Y ahí nos va a dar la cantidad de moléculas. Que, bueno, lo voy a hacer ahora. Sería 29 por 6,022 por 10 a la 23 dividido 78. Y esto nos da 2,24 por 10 a la 23, ¿sí? O sea que la respuesta correcta sería el A. Fíjense que por más que el resultado final no me dio exacto, ¿sí?, me dio 2,24 por 10 elevado a la 23, lo primero que me voy a fijar en las opciones no va a ser el 2,24, va a ser el 10 a la 23. Muy importante que tenga el mismo exponente. Entonces yo busco acá y digo, 10 a la 23 solamente está en la opción A, entonces esa ya es la correcta. No importa que acá sea 2,3, 2,5, 2,6, que está como bastante alejado de 2,14. Pero lo más importante es esto, ¿sí?, el 23. Porque si ustedes hubieran marcado, por ejemplo, el A es 10 a la 23 y es 2,14. Y en el D es 10 a la 22 y es 2,15, ¿sí? Entonces, si en una de esas hubieran entrado en dudas y hubieran marcado la D, estaría mal, porque no es lo mismo que esté elevado a la 22 que esté elevado a la 23, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo hablar de 10 que de 100, ¿sí? Son distintos valores. Bueno, lo mismo pasa con estos exponentes, ¿sí? Otra manera de resolverlo puede hacerse obviamente con fracciones unitarias también, pero bueno, si no, otra forma de hacerlo es con moles, ¿sí? Yo estos 29 gramos los puedo transformar en moles, que esto lo vamos a hacer acá al costadito como para tener una segunda resolución. Recuerden que siempre hay más de una forma de resolverlos. Entonces, podemos calcular, por ejemplo, los moles, ¿sí? Fíjense que acá copié todo de nuevo, pero acá estos 29 gramos los vamos a transformar a moles, ¿sí? Por ejemplo, si no les gusta trabajar de esta manera, existe esta otra forma. Entonces, masa dividido masa molar. Y recuerden que la masa molar nunca se va a ver afectada por el coeficiente estequiométrico. O sea que por más que haya 2 potasios acá, su masa molar es de 39, ¿sí? Entonces sería 29 dividido 39 y esto nos va a dar 0,74 moles, ¿sí? 0,74 moles de potasio. Entonces ese dato lo vamos a anotar acá, ¿sí?, en el dato del problema que acabamos de transformarlo. Nosotros acá en la reacción química tenemos 2 moles de potasio, ¿sí? Y bueno, con eso también podemos calcular los moles de hidrógeno, que nosotros acá en la reacción tenemos 1 mol. Entonces podemos armar la reglita de 3, ¿sí? Ahí quedaría la reglita armada. Entonces, acá la X sería 0,74 dividido 2, ¿sí? Y esto nos va a dar 0,37 moles. Bueno, y si los moles los quiero transformar a moléculas, puedo hacer una regla de 3 o lo multiplico directamente por el número de Avogadro, ¿sí? Eso también depende de ustedes. Yo sé que en un mol siempre voy a tener entonces el número de Avogadro, que lo vamos a copiar directamente, que es 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Vamos a copiarlo acá. Entonces, en esta cantidad de moles, ¿sí?, ¿cuántas moléculas tendremos? Entonces, bueno, ahí armamos la otra reglita de 3, que sería, como les dije, 0,37 por el número de Avogadro directamente, ¿sí? 6,022 por 10 a la 23.
y acá me da lo mismo, 2,24 por 10 a la 23, ¿sí? Como les dije, tienen esas dos formas de hacerlo. Y si no, también hay una tercera forma. Por ejemplo, si no quieren hacerlo con regla de 3 y lo quieren hacer con fracciones unitarias, también pueden hacerlo así. Quiero calcular las moléculas de hidrógeno, entonces arrancamos desde los 29 gramos de potasio, ¿sí? Y bueno, en la primera fracción transformamos esos gramos a moles, ¿sí? Haciendo una equivalencia. 39 gramos de potasio es un mol de potasio, y después la otra fracción sería la relación de moles que hay entre el potasio y el hidrógeno. Yo sé que 2 moles de potasio me dan un mol de hidrógeno. Y después, y acuérdense que vamos simplificando, ¿sí? Gramos con gramos, moles de potasio con moles de potasio, y ahora tengo que simplificar moles de hidrógeno con moles de hidrógeno. Y yo sé que en un mol de hidrógeno diatómico vamos a tener esta cantidad de moléculas, ¿sí? Simplificamos todo, multiplicamos arriba y abajo y ahí obtenemos el resultado final, ¿sí? La cantidad de moléculas, que fíjense que nos dio exactamente igual a lo otro. Bueno, ya vieron 3 formas de resolver un problema, así que podemos continuar con el siguiente, ¿sí? Vamos al problema número 2. Acá nos dice que se tienen 340 gramos de azufre con una pureza del 80%. ¿Cuánto ácido sulfúrico se podrá obtener? Bueno, nos da el azufre como reactivo y nos da el ácido sulfúrico como producto. Y tenemos que pensar, a ver, del azufre, que es un no metal, para llegar al ácido sulfúrico, ¿qué tendría que hacer? Entonces, vamos a llegar a la siguiente conclusión, que para llegar desde un no metal a un oxácido había que pasar por otro compuesto intermedio, que era el anhidrio. O sea que yo al azufre lo voy a tener que hacer reaccionar con el oxígeno, ¿sí? Para obtener el anhidrio, que si yo quiero obtener el ácido sulfúrico, el azufre tiene que actuar con más 6, ¿sí? Entonces, azufre con más 6, oxígeno menos 2, se cruzan los números de oxidación, se simplifican y me queda este, anhidrio, ¿sí? Acuérdense que el número de oxidación del azufre es más 6, este es menos 2, se cruzan, o sea que acá me quedaría un 2 y acá un 6, ¿sí? Pero como se van a simplificar, o sea, se dividen por 2, 2 dividido 2 me da 1 y 6 dividido 2 me da 3, ¿sí? Por eso que al final de cuentas les va a quedar este compuesto. Balanceo de la reacción química, ¿sí? Voy a agregar un 2 acá. Entonces, 2 por 3, 6 oxígenos, y acá vamos a agregar un 3. 3 por 2, 6 oxígenos, 2 azufres y acá 2 azufres. De esta reacción lo que vamos a utilizar es el anhidrio, ¿sí? Para poder, a partir del anhidrio, formar el oxácido que me está pidiendo. Entonces vuelvo a colocar esto acá, pero esta vez va a reaccionar con una molécula de agua. Y entonces, más agua, ¿sí? Y ahí nos va a dar el oxácido. Recuerden que el oxácido siempre en orden, primero el hidrógeno, y fíjense que tenemos 2 hidrógenos, entonces acá abajo del hidrógeno un 2. Un azufre, entonces un azufre. Fíjense que tenemos entonces 3 más 1, 4 oxígenos, y acá entonces vamos a colocar un 4 debajo del oxígeno, ¿sí? Y ahí ya tenemos el ácido sulfúrico. Ordenamos los datos. Bueno, acá nos está diciendo que tenemos 340 gramos de azufre, entonces debajo del azufre colocamos ese dato, 340 gramos. Con una pureza del 80%, ¿sí? Muy importante anotar la pureza. ¿Cuánto ácido sulfúrico se podrá obtener? Y fíjense que las opciones están en gramos, o sea que me está pidiendo la masa del ácido sulfúrico, ¿sí? Para poder relacionar dos reacciones químicas, la clave está en, ahora sí, calcular todo en moles, ¿sí? Que es la manera más fácil de poder relacionar una reacción con otra. Primero lo siguiente. Estos serían datos del producto, ¿sí? Datos del problema, y este también datos del problema. Acá arriba tendremos que colocar los datos de la reacción y acá los datos de la reacción.
Bueno, primero entonces habrá que resolver la parte de la pureza. Fundamental trabajar con la masa pura. Entonces, si recordamos, la fórmula de pureza también lo pueden hacer con reglas de 3, ¿sí? El porcentaje de pureza es igual a la masa pura dividido la masa total, ¿sí? Masa total por 100. Recuerden que así era la formulita de pureza. Entonces nosotros acá ya tenemos el porcentaje de pureza, o sea que acá ya tenemos esto que va a ser 80, ¿sí? Y tenemos la masa total, que son los 340 gramos. Que recuerden que la masa total siempre es la masa que nos daba el enunciado del problema, ¿sí? 340 gramos. Entonces con estos datos ya podemos despejar y calcular la masa pura. Fíjense que nos quedaría 80 por 340 gramos igual a la masa pura, y ese 100 que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí? Bueno, entonces ahora calculamos, sería 80 por 340 dividido 100 y nos da 272 gramos de masa pura. Ahora, yo les dije que en este tipo de problemas hay que calcular los moles, ¿sí? Entonces estos gramos los pasamos a moles. Entonces, el número de moles es igual a la masa dividido la masa molar. Entonces vamos a poner número de moles es igual a los 272 gramos de masa pura. Esto es de azufre, ¿sí? Y la masa molar del azufre es 32 gramos por mol. Entonces vamos a calcular los moles del azufre para poder relacionarlos con las otras, con la otra reacción química. Bueno, entonces sería 272 dividido 32. Esto es 8,5 moles, ¿sí? De azufre. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros acá ya podemos borrar esto para no confundirnos y vamos a poner esa cantidad de moles. 8,5 moles. Pero yo acá en la reacción química tengo 2 moles de azufre. Fíjense el coeficiente, ¿sí? Ahora, ¿qué compuesto me conecta esta reacción con la de abajo? Y el trióxido de azufre, ¿sí? O el anhidrio sulfúrico. Entonces hay que calcular los moles del anhidrio sulfúrico, que si se fijan, la relación entre el azufre y el anhidrio es la misma, 2,2, que es lo mismo que decir 1,1. Por lo tanto, la cantidad de moles que yo acabo de calcular para el azufre va a ser la misma cantidad de moles que tengo para el anhidrio, ¿sí? Por ende, esa misma cantidad de moles es la que vamos a poner acá. Y si se fijan, a su vez, la relación que hay entre el anhidrio y el ácido es 1,1. O sea que esta es la misma cantidad de moles que tiene el ácido. Entonces, vieron que es mucho más fácil si trabajamos con moles para este tipo de problemas, ¿sí? Cuando tenemos más de una reacción química y que son reacciones así sucesivas, nos conviene entonces hacer este paso, ¿sí? Una vez que calculamos ya los moles del ácido, bueno, eso lo transformamos a masa, ¿sí? Que si lo despejamos de la fórmula de moles, nos quedaría que la masa es igual al número de moles por la masa molar. Entonces la masa es igual al número de moles, que sería 8,5 moles, por la masa molar del ácido, ¿sí? Que en este caso va a ser 98 gramos por mol. Entonces la masa va a ser igual a, sería 8,5 por 98, 833 gramos del ácido sulfúrico, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta correcta es esta de acá, ¿sí? Bueno, genial. Vamos entonces al siguiente problema. En el siguiente problema nos dice que a partir de 30 gramos del ácido fosforoso, dice a partir de 30 gramos de ácido fosforoso que reaccionan con 70 gramos de hidróxido de potasio, calcular qué masa de oxosal se forma sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 75%. Entonces vamos a poner acá los reactivos, ¿sí? Reacciona con, dice entonces,
Y bueno, me habla de rendimiento, entonces sí o sí tengo que hacer la reacción para que a través de la estequiometría podamos resolver la incógnita. El ácido fosforoso, recuerden que va a ser así. Recuerden que el fósforo, o sea, sería el oxácido o los oxácidos del fósforo, son casos especiales, ¿sí? Y este ácido fosforoso también se puede llamar como ácido ortofosforoso y proviene de la reacción química entre el anhidrio fosforoso y 3 moléculas de agua, ¿sí? Entonces, al final nos queda la fórmula así. Bueno, ese va a reaccionar con hidróxido de potasio y nos va a dar entonces un oxosal, dice, ¿sí? Calcular qué masa de oxosal se forma sabiendo que el rendimiento de la reacción es tanto. O sea que no nos dice el producto. Nosotros siempre que tengamos un ácido y una base, tenemos que saber que el tipo de reacción que hay es de neutralización. Y además de ser de neutralización, es una reacción de doble desplazamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el catión, ¿sí?, de esta base, que sería el potasio, va a desplazar al hidrógeno y ocupar su lugar para formar una sal, y a su vez el hidrógeno va a ocupar el lugar del potasio para que con el oxidrilo forme una molécula de agua, ¿sí? Entonces, recuerden que había que ionizar, entonces nos va a quedar el potasio con su carga positiva, ¿sí?, más 1. Y el anión del ácido va a ser el anión fosfito, ¿sí?, que es PO3 con su carga negativa menos 3, porque justamente lo vamos a separar de sus 3 hidrógenos. Si se cruzan las cargas, ¿sí?, el más 1 con el menos 3, entonces la fórmula de la sal nos va a quedar así, ¿sí?, con el 3 debajo del potasio, porque ya se cruzaron los números de oxidación. Bueno, esto más agua, ¿sí? Nunca se olviden del agua al momento de formar una sal. Una vez que hemos hecho esto, tenemos que balancear primero los metales. Nosotros del lado de los productos tenemos 3 potasios, entonces del lado de los reactivos habrá que agregarle un 3 al potasio. El fósforo hay 1, acá hay 1, hidrógenos tenemos 3 acá, más 3, 6, y acá 2. Entonces quiere decir que delante del agua habrá que agregar un 3 para que 3 por 2 nos dé 6. Y al hacer esto se supone que ya los oxígenos se balancearon también. 3 oxígenos más 3 oxígenos, 3 más 3, 6. Y acá lo mismo, 3 oxígenos más 3 oxígenos, 6. ¿Sí? Y una vez que hemos leído y hemos hecho la reacción química, vamos al planteo, datos de la reacción, datos del problema. Bueno, acá nos dice que tenemos 30 gramos del ácido fosfórico, ¿sí? Entonces vamos colocando ese dato acá. Y nos dice que tenemos 70 gramos de hidróxido de potasio. Y bueno, ¿qué masa de la oxosal? O sea, ¿qué masa de esto? Se forma sabiendo que el rendimiento de la reacción es del 75%, entonces rendimiento del 75%. ¿Sí? Siempre que nos den los datos de dos reactivos, va a ser un problema de reactivo limitante y en exceso. ¿Sí? Y además de fijarnos quién es el limitante, una vez que resolvamos eso, nos vamos a quedar con el dato del limitante y luego vamos a calcular la masa de la sal. Y hay que tener en cuenta que esa masa de la sal después va a estar influenciada por el rendimiento de la reacción. ¿Sí? Bueno, primero lo primero. Entonces recuerden que para reactivo limitante en exceso utilizábamos los moles. Entonces cada masa que tenemos acá la vamos a transformar en moles. ¿Sí? Lo voy a hacer acá en un costadito. Número de moles del ácido fosforoso va a ser igual a... Y bueno, ahora voy a hacer las formulitas, ¿sí?, como para que este video no dure mucho, y les voy a mostrar entonces cómo obtener el limitante. Bueno, les explico lo que he hecho acá. Entonces acá calculé los moles del ácido, es la masa dividido su masa molar, ¿sí?, de este ácido, que nos va a dar 0,366 moles. Y después los moles de la base, ¿sí?, lo mismo, masa dividido la masa molar,
que sería 1,25. Una vez que tenemos los moles de cada uno, ojo, nunca puedo hacer esto de que, bueno, este es el número más chiquito, entonces este es el limitante y este que es el más grande es el que está en exceso. Solamente puedo hacer eso si la reacción entre los reactivos, o sea, si la relación, mejor dicho, entre los reactivos es 1:1, un mol a un mol. Pero fíjense que acá la relación es de un mol con 3 moles, es 1:3, no es 1:1. Entonces no puedo hacer eso. Como la relación es diferente a 1:1, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces, yo por un lado tengo esta cantidad de moles del ácido, pero de la base tengo esta cantidad de moles. Y además, yo del ácido tengo un mol, o sea que podríamos hacer 0,366 dividido 1, ¿sí? Siempre lo divido por su coeficiente. Y por otra parte, la cantidad de moles del hidroxio, que va a ser de 1,25 dividido su coeficiente, que es 3. Entonces, una vez que divido ambos números, que bueno, acá no le he puesto nada porque sería dividido 1, recién ahí comparo los resultados. Entonces fíjense que acá 0,366 es un número más chiquitito que 0,42. Por ende, como este es el número más pequeño que 0,42, entonces quiere decir que este de acá es el reactivo limitante. O sea que en realidad el limitante va a ser el ácido fosfórico, ¿sí? Fosforoso. En este caso fue una coincidencia que, bueno, justo acá sea el más chiquitito, pero no siempre lo es, ¿sí? Entonces, por las dudas, siempre tengo que hacer esta división con sus coeficientes, ¿sí? Y una vez que ya tengo los resultados, recién ahí comparo. Entonces, bueno, acá nos dio que el limitante era el ácido fosforoso, perdón. La tengo con fosfórico. Entonces, una vez hecho eso, listo, borro esto porque lo único para lo que me servía era simplemente para saber quién era el limitante. Ahora sabemos que el limitante entonces es el ácido, ¿sí? Por ende, como este es el limitante, el que está en exceso, que es el hidroxio de potasio, no nos va a servir. Entonces lo descartamos, ¿sí? Nos vamos a quedar con el dato del limitante. Bueno, como ya tenemos los moles del limitante, los vamos a aprovechar. Entonces vamos a copiar estos moles que teníamos acá, los vamos a copiar acá, ¿sí? Serían los moles del ácido. Bueno, fíjense que ahora a partir de estos moles del ácido yo voy a poder saber la masa del producto. Que como la relación entre el ácido y el producto es una relación un mol, entonces esta cantidad de moles del ácido fosforoso va a ser la misma cantidad de moles que de la sal. Por ende tendrá la misma cantidad de moles, ¿sí? Entonces, una vez que tengo esos moles, si quieren pueden calcular acá ya el rendimiento y después de ahí, una vez que calculan los moles reales, calcular la masa, o si no, primero calculan la masa y después con el rendimiento la masa real. Como prefieran, es lo mismo, ¿sí? Yo ya que tenemos los moles, voy a calcular los moles reales. Porque recuerden que siempre los moles del producto que son obtenidos a partir de un dato del reactivo son moles teóricos, ¿sí? Estos son teóricos. Entonces, quiere decir que esto ya es el 100%. ¿Sí? Vamos a utilizar la formulita de rendimiento es igual al real sobre el teórico por 100. ¿Sí? Entonces, una vez que reemplacemos, si quieren lo pueden hacer con una regla de 3 también, como prefieran. Yo, bueno, acá lo hago con fórmula, pero si hay otro de rendimiento, lo haremos con reglita de 3. El porcentaje del rendimiento ya nos los dan, que es 75, el dato teórico también lo tenemos, que es de 0,366 moles. Y bueno, ahí despejaremos los moles reales, ¿sí? Una vez que los despejamos, nos va a dar lo siguiente. Entonces nos queda que los moles reales son 0,2745 moles, ¿sí? Siempre el dato real es más pequeño que el dato teórico. Una vez hecho esto, ahora sí lo transformamos a masa. Entonces el número de moles, que serían estos moles reales, por la masa molar de la sal, ¿sí? Que sería del fosfito de potasio, que la masa molar me dio 196 gramos por mol, lo multiplicamos y nos da la masa de 53,8 gramos.
O sea que la respuesta correcta en este caso sería la B, ¿sí? Bueno, una vez hecho esto, vamos ahora con el problema 4. En el 4 nos dice que la blenda es un mineral rico en sulfuro de zinc y que se tratan 50 gramos del mineral con suficiente ácido clorhídrico, liberando 11,75 litros de hidrógeno a 32 grados Celsius y 750 milímetros de mercurio. La pureza del sulfuro de zinc en el mineral es... Bueno, lo mismo, hay que hacer primero el planteo de la reacción química, ¿sí? En este caso nos dice que el mineral que tiene el sulfuro de zinc se trata con ácido clorhídrico. Entonces, vamos a hacer el sulfuro de zinc, que sería así, más el ácido clorhídrico. Y esto nos da hidrógeno y vamos a ver qué otro producto más. Fíjense que esta se trata de una reacción de doble desplazamiento. No, perdón, acá en el 4 había un error con respecto a esta reacción porque, bueno, lo que en realidad se tenían que corregir acá es la parte de los reactivos. Perdón, los reactivos no, sino que el producto, ¿sí? Acá no sería que libera hidrógeno, sino que libera sulfuro de hidrógeno, ¿sí? Ahí hay que corregir eso. Entonces, acá, porque fíjense que, como les dije al principio, es una reacción de doble desplazamiento, entonces imposible que se obtenga el hidrógeno solo, ¿sí? Si es de doble desplazamiento, lo que va a ocurrir es lo siguiente, que el zinc va a ocupar el lugar del hidrógeno, entonces se va a formar cloruro de zinc, y el hidrógeno va a ocupar el lugar del zinc, entonces se va a formar el sulfuro de hidrógeno, que en realidad acá les hablaba de eso, ¿sí? Sulfuro, vamos a ponerlo así, de hidrógeno. Entonces, bueno, acá voy a borrar esto para que no quede tan feito. Y acá también. Pero sepan que era una reacción de doble desplazamiento, ¿sí? Eso era un error de tipeo. Bueno, entonces acá, ahora sí nos va a quedar bien la reacción. Acá habría un 2 y acá también. Bueno, balanceamos. Entonces, yo acá tengo 2 hidrógenos y 2 cloros, por ende un 2 delante del ácido clorhídrico, ¿sí? Y ahí les va a quedar balanceado. Seguramente este error lo corrigieron durante el examen o bueno, ahí lo tienen que tener en cuenta para un próximo, ¿sí? Una próxima reacción. Ahora recién podemos colocar los datos, vamos a poner datos de la reacción, datos del problema. Entonces, acá dice que se tratan 50 gramos del mineral, o sea que acá tenemos 50 gramos de esto y que se liberan 11,75. Esto es un gas también, el sulfuro de hidrógeno, recuerden que es un hidruro no metálico y como todo hidruro no metálico es un gas. Bueno, la temperatura 32 grados Celsius y la presión de 750 milímetros de mercurio. Y me está pidiendo el porcentaje de pureza. Si me pide el porcentaje de pureza, quiere decir que esta masa que me está dando el problema es una masa total. Mi objetivo sería que a partir de estos datos del producto yo pueda encontrar la masa pura para que una vez teniendo ambas masas pueda calcular el porcentaje de pureza, ¿sí? Entonces lo que hay que hacer acá es pensar en qué fórmula me podía conectar volumen, temperatura y presión. Nosotros ya sabemos que era la fórmula del gas ideal. Recuerden que hay que transformar la temperatura y la presión, ¿sí? La temperatura era sumando 273 y la presión era dividiéndolo por 760 milímetros de mercurio, ¿sí? Dividido esto. Entonces, bueno, y así de esa manera transformamos las unidades, ¿sí? ¿Por qué dividiéndolo? Y porque acuérdense que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, bueno, acá vamos a sumar esto, sería 32 más 273
Esto me da 305 Kelvin. Y bueno, 750 dividido 760, esto me da 0,987. 0,987 atmósferas. Y si yo relaciono todos estos datos, vamos a ponerlo así, en la fórmula del gas ideal, nosotros sabemos que la fórmula del gas ideal es P por B igual a N por R por T, ¿sí? De acá lo que hay que despejar entonces, si ya tenemos la presión, ¿sí? Ya tenemos el volumen, ya tenemos la temperatura, hay que despejar moles. Por ende, R y T que están multiplicando pasan dividiendo, ¿sí? Ahí despejamos y reemplazamos. La presión es 0,987 atmósferas. El volumen es de 11,75 litros. ¿Sí? Ya lo voy a acomodar bien. Y bueno, después tenemos el R, que recuerden que es 0,082. Las unidades son atmósfera, litro sobre Kelvin mol. ¿Sí? Estaría por, bueno, la temperatura que es 305 Kelvin. Todo esto entonces se divide. Una vez que lo resolvimos, entonces fíjense que acá nos dio 0,462 moles, ¿sí? ¿Qué serían de este producto? Entonces, como ya hicimos toda esta parte, la voy a borrar para que no nos quede tanta cosa. Total, bueno, queda todo en el videito. Entonces, vamos a anotar esa cantidad de moles acá, ¿sí? Moles del ácido, del sulfuro de hidrógeno, perdón. Fíjense que la relación que hay entre este gas y el sulfuro de zinc es una relación 1:1. O sea que esta cantidad de moles que yo tengo acá en este compuesto son las mismas, o sea, es la misma cantidad de moles que también voy a tener acá en este reactivo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a poner un poquito más abajo y esto también. Entonces voy a copiar esta cantidad de moles, ¿sí? Porque la relación es 1:1. Fíjense que eso de las relaciones entre los moles nos facilita un montón la parte de los cálculos en los problemas. Estos moles que tenemos entonces ahora los vamos a transformar a gramos, ¿sí? Entonces de moles los pasamos a gramos con la formulita de masa es igual al número de moles por la masa molar, ¿sí? Entonces masa es igual, bueno, los moles son 0,464 por, bueno, la masa molar de del sulfuro de zinc. Entonces sería el zinc, que es 65,38 más 32 del azufre, eso nos da 97, acá sería 97,38 gramos por mol, ¿sí? Bueno, y esto nos va a dar entonces la masa. Esta masa que acabamos de calcular es una masa pura, ¿sí? Y dijimos que los 50 gramos, que es la masa que nos da el enunciado del problema, es la masa total. Siempre la masa del reactivo que nos dé el enunciado del problema va a ser la masa total, ¿sí? Hablando de problemas de pureza. Como ya tenemos ambas masas, podemos calcular el porcentaje de pureza, ¿sí? Que lo podemos hacer con una regla de 3 o con fórmula. Entonces, ahora lo vamos a hacer con una regla de 3. Sabemos que la masa total siempre va a ser el 100%, ¿sí? Masa total, esto va a ser el 100. Entonces, los 45,18 gramos, que es de la masa pura, ¿qué porcentaje será? Y bueno, y ahí nos da entonces el porcentaje de pureza, que es 90,36%, o sea que la respuesta correcta sería la B, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Vamos ahora con el punto 5. En el punto 5 nos dice que, bueno, el ibuprofeno es un antiinflamatorio no esteroide utilizado frecuentemente como antipirético y analgésico. Si el comprimido tiene un peso de 600 miligramos y solamente reaccionan
0,00252 moles de ibuprofeno en el cuerpo, ¿cuál es la pureza del fármaco por comprimido? Entonces fíjense que acá nos está diciendo ya la parte que reacciona, ¿sí? Que sería la parte pura, y nos está dando el peso del comprimido, que recuerden que un comprimido, ¿sí? De cualquier medicamento tiene el principio activo, que digamos es la parte química, que justamente va a ejercer el efecto, en este caso, del analgésico y antipirético, y además de ese principio activo, que sería esta fórmula química, tiene otras sustancias que son excipientes y que son sustancias que no van a reaccionar químicamente, sino que acompañan a ese principio activo, ¿sí? O sea que acá estos 600 miligramos va a ser nuestra masa total y dentro de ahí vamos a tener la parte que reacciona. A nosotros ya nos dan los moles y nos dan la fórmula justamente para calcular la masa molar. Entonces, si tenemos los moles y la masa molar, con eso podemos calcular la masa pura que está reaccionando. Y con la masa total, hacer la reglita de 3 y calcular el porcentaje de pureza, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora justamente. Bueno, fíjense que acá calculé la masa molar de esta fórmula del ibuprofeno. Me da 206 gramos por mol. Entonces ahora vamos a calcular la masa de esos moles, ¿sí? 0,00252 moles por esa masa de 206 gramos por mol. Y bueno, acá nos da una masa de, sería por 0,0252. Y esto me da 0,52 gramos, ¿sí? Entonces, bueno, 52, en realidad me da así, 19, 12. Si esto yo lo transformo en miligramos, ¿sí? Sería 519,12 miligramos. Por eso no lo redondeé tanto, ¿sí? Y bueno, esto que está en miligramos, que es la masa total, va a ser el 100%. Este es el 100%. Entonces 519,12 miligramos, ¿qué porcentaje será? ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa cuentita por 100 dividido 600. Me dio 86,52. ¿Sí? Esto voy a agrandar un poco más. 86,52% sería la pureza. Entonces la respuesta correcta acá sería la A. ¿Sí? Vamos con el siguiente punto. Este punto es más que nada teórico y fíjense que hace referencia a los tipos de reacciones. Dice, indica cuál opción es correcta. Entonces, el carbonato de calcio, ¿sí? Cuando se descompone, lo hace en dióxido de carbono y óxido de calcio. Esta es una reacción de descomposición, ¿sí? Eso es lo que nos dice el 1. Después, el 2 nos dice que el zinc más 2 moles de ácido clorhídrico nos da cloruro de zinc más hidrógeno y que es una reacción de doble desplazamiento. Y en el 3 nos dice que 3 moles de hidrógeno más 1 mol de nitrógeno nos da 2 moles de amoníaco y que es una reacción de síntesis. De las 3 hay que ver cuál es correcta y cuál no, ¿sí? Fíjense que ya podemos descartar, por ejemplo, la primera está bien, porque las reacciones de descomposición nosotros sabemos que se caracterizan por tener un solo reactivo y varios productos, ¿sí? En este caso, el reactivo de acá sería el carbonato de calcio y sus productos están bien hechos, entonces esta es correcta. Después, si vamos a la 2, acá fíjense que esta es una reacción de simple desplazamiento, porque en las reacciones de simple desplazamiento se caracterizan por tener un reactivo que es un elemento, ¿sí? Y además son redox. Fíjense que el cal-zinc está solito como elemento y además su estado de oxidación es 0, porque está solo, sin combinarse. En cambio, cuando desplaza el hidrógeno y se combina con el cloro, cambia su número de oxidación a +2. Entonces está cumpliendo con esas características que son propias de una reacción de simple desplazamiento, ¿sí? No de doble. O sea que esta reacción está mal, ¿sí? Mal clasificada. Y la última dice que es una reacción de síntesis.
las reacciones de síntesis son opuestas a las reacciones de descomposición. Entonces, nosotros sabemos que en una reacción de síntesis son dos o más reactivos que nos dan un único producto. Entonces, fíjense que acá es lo contrario que ocurre en la reacción 1. Entonces, esta está bien, ¿sí? Por ende, 1 y 3 son correctas. Entonces, el A lo descartamos. El B lo descartamos porque tiene el 2. Y el C dice 1 y 3. Y el C entonces sería el correcto, ¿sí? Y en el D dice que todas. Y no, por ende el D estaría mal. O sea que la respuesta correcta es la opción C, ¿sí? Pasemos ahora al punto 7. En el punto 7 nos dice que en la síntesis del amoníaco, a partir de la reacción entre hidrógeno y nitrógeno, se hacen reaccionar 10 gramos de nitrógeno con 1 gramo de hidrógeno. Calcular el rendimiento de la reacción si se obtienen 2,12 gramos de amoníaco. Bueno, lo mismo, si nos habla de rendimiento, también vamos a pensar entonces en estequiometría. Y por ende para eso vamos a tener que hacer el planteo de la reacción química, ¿sí? Entonces acá vamos a plantear la reacción que dice en la síntesis del amoníaco, que justamente coincide con la última reacción que vimos en el punto 6, ¿sí? Vieron que en esa reacción nosotros teníamos el hidrógeno que reaccionaba con el nitrógeno, ¿sí? Para darnos justamente amoníaco. Ya le voy a poner los subíndices para que quede correcto. Entonces acá el hidrógeno, sí, siempre biatómico el hidrógeno y el nitrógeno, reaccionan para dar amoníaco. Y bueno, obviamente se balancea la reacción, acá sería un 2, ¿sí? Entonces 2 nitrógenos, y después 2 por 3, 6 hidrógenos, y acá también 6. Y después colocamos los datos de la reacción, datos del problema. Fíjense que acá nos dice que tenemos 10 gramos de nitrógeno, o sea que acá abajo 10 gramos. Después 1 gramo de hidrógeno, así que acá 1 gramo. Y bueno, calcular el rendimiento de la reacción si se obtienen y nos da 2,12 gramos del producto. Y la incógnita va a ser el porcentaje del rendimiento. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Es fijarnos quién es el reactivo que está como exceso, o sea, en exceso, y quién es el que está como limitante, ¿sí? Entonces, para eso nosotros hemos quedado en calcular los moles de cada uno, después dividirlos por sus coeficientes, compararlos y ahí recién resolver la cantidad de, en este caso, producto que vamos a obtener, ¿sí? Bueno, ahora voy a hacer los mismos pasitos. Voy a cortar un ratito para hacer eso y continuamos con lo demás. Entonces acá calculamos los moles de hidrógeno, ¿sí? La masa dividido su masa molar, recuerden que es diatómico, y lo mismo con el nitrógeno, masa dividido su masa molar, ¿sí? Bueno, ahí tenemos los moles de cada uno. Cuestión que una vez que tenemos esos moles hay que dividirlos por su coeficiente estequiométrico. Entonces sería 0,5, ¿sí? Dividido 3. Y acá 0,36 dividido 1. Al hacer eso, bueno, nos va a quedar que 0,5 dividido 3, esto es 0,17, ¿sí? Lo voy a anotar acá. Que no puedo correr esto, ahí está, para que no quede tan pegadito. 0,17, entonces si comparamos 0,17 con 0,36, y bueno, obviamente 0,17 es más chiquito que 0,36, ¿sí? Entonces quiere decir que el reactivo limitante va a ser el hidrógeno, ¿sí? Nunca se olviden de comparar con los coeficientes estequiométricos. Este es el limitante, por ende el que está en exceso es el nitrógeno, ¿sí? Entonces, porque bueno, 0,17 es más chico que 0,36. Entonces este que es el que está en exceso lo tachamos, ¿sí? Y bueno, esto que está que hicimos para comparar lo borramos porque listo, solamente sirvió para descartar el nitrógeno. Como ya tenemos los moles de hidrógeno, eso lo vamos a copiar acá, ¿sí?
¿sí? Esos serían los moles de hidrógeno que hay en el problema. Bueno, una vez que ya tenemos el reactivo limitante, ahora sí podemos calcular el dato del producto. Fíjense que acá la relación no es 1:1, sino que son 3 moles de hidrógeno que nos van a dar 2 moles de amoníaco. Entonces, si 3 moles de hidrógeno nos dan 2 moles de amoníaco, 0,5 moles de hidrógeno, ¿cuántos de amoníaco? Y fíjense que ahí podemos plantear una reglita de 3, ¿sí? Lo voy a hacer acá nomás como para no tener tanta cosa, pero bueno, sepan que es, si lo hacen aparte van a hacer la misma reglita, ¿sí? Entonces, bueno, ahí sería 0,5 por 2 dividido 3. Y esto me da 0,33 moles, ¿sí? Pero yo acá tengo la masa, entonces estos moles los tendré que transformar a gramos. Entonces acá al costadito vamos a hacer estos moles por la masa molar del amoníaco. Voy a correr esto, que la masa molar del amoníaco es, sería 17, 14 de nitrógeno más 3 de hidrógeno, 17 gramos por mol. ¿Sí? Entonces, si multiplico esto por 17, me queda en 5,66 gramos. Esta masa que acabo de obtener del producto, si esta masa de amoníaco que obtuve a partir de estos moles, que a su vez estos moles del producto los obtuve a través del reactivo, ¿sí? A partir de ese reactivo, son los moles y la masa teóricos, ¿sí? Porque se obtiene a través de una relación directa con el reactivo. Entonces, esta será la masa teórica y esta será la masa real. Como ya hicimos en un problema anterior la fórmula de rendimiento, ahora vamos a hacer una reglita de 3, ¿sí? Entonces voy a plantear lo siguiente. Yo sé que esta masa teórica, vamos a copiarla acá abajito, siempre la masa teórica va a ser nuestro 100%. ¿Sí? Si no, de última parece eso masa total, así que por las dudas voy a escribir todo teórica. Y bueno, entonces esto de acá va a ser la masa real. Entonces, ¿qué porcentaje de rendimiento vamos a tener acá? Sería 2,12 por 100 dividido 5,66. Y esto me da 37,46% de rendimiento. ¿Sí? Si voy a las opciones, nuestra opción correcta entonces sería la opción A, 37,4. Vamos al siguiente punto. En el 8 nos dice que se combinan 14,4 gramos de óxido de manganeso 4 con un exceso de ácido clorhídrico. ¿Qué masa de cloro se produce si la reacción tiene un rendimiento del 80%? Bueno, fíjense que acá en esta reacción que ya nos la dan, ¿sí? Hay que revisar que esté balanceada. Esta, si se fijan, en realidad es una redox, pero es una redox sencilla, así que puede ser balanceada por tanteo, ¿sí? Fíjense que acá tenemos, comencemos con los cloros. Tenemos un cloro acá y acá tenemos 4. Entonces vamos a colocar acá adelante un 4 para que ya quede balanceada. Voy a ponerlo con otro color por las dudas. Y después, bueno, manganesos tenemos 1 y 1, los cloros ya están. Los hidrógenos, 4 hidrógenos y acá tenemos 2, entonces vamos a poner un 2 allá adelante. Recuerden que los oxígenos es lo último, son los últimos que se balancean, ¿sí? Entonces ahí estaría 2 por 2, 4 hidrógenos, ¿sí? Y ahora los oxígenos, 2 oxígenos acá y bueno, 2 por 1, 2 oxígenos acá. Y ahí ya quedó balanceado. Vamos ahora a colocar lo mismo que siempre, datos de la reacción, datos del problema. En la reacción entonces me dice que tenemos 17, acá, 4 gramos de este óxido. Y bueno, me pregunta por la masa de cloro, ¿sí? La masa de cloro
que se produce si la reacción tiene un rendimiento del 80%. Bueno, hay mucho rendimiento en este examen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Nosotros, al tener un dato del reactivo, como les he dicho en los problemas anteriores, siempre el dato del reactivo nos va a dar el dato teórico del producto. Y si ya podemos calcular el dato teórico, con este porcentaje vamos a poder calcular el dato real, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso. Si quieren pueden transformar estos gramos a moles, pero yo creería que no es necesario, porque si no es como que esto lo van a tener que transformar a moles, luego esos moles los van a tener que transformar a gramos acá, entonces es como mucha transformación, ¿sí? Traten de hacer las menos transformaciones posibles, traten de ser lo más directos posibles en un problema, ¿sí? Mientras menos cálculos hagan, menos riesgo tienen de cometer algún error matemático, ¿sí? Bueno, entonces acá si yo ya tengo los gramos de este dióxido de manganeso, puedo también colocar el dato en gramos acá arriba. Fíjense que tenemos un mol del dióxido de manganeso, entonces puedo simplemente calcular su masa molar y listo. Sería la masa del manganeso, 55 más 16 por 2, eso me da 87 gramos, ¿sí? Bueno, y eso lo voy a relacionar con la masa del cloro, que sería 35,45 por 2, que esto me da 70,9, ¿sí? Gramos de cloro. Entonces, bueno, esto lo voy a correr un poco más abajo y ahí podemos hacer la reglita de 3. Pueden también hacerlo con con fracciones unitarias, pero bueno, ya que estamos acá con la reacción, lo hacemos así, por 17,4 dividido 87. Entonces la masa nos da 14,18 gramos de cloro, ¿sí? Esta masa que proviene entonces del reactivo es la masa teórica. Nosotros ahora tenemos que calcular la masa real, ¿sí? Entonces nuevamente vamos a hacer la misma reglita de 3 y si no también lo pueden hacer con fórmula, como prefieran. Entonces sabemos que la masa teórica es el 100%, entonces el 100% son los 14,18 gramos, el 80%, ¿cuánto es? Entonces sería 80 por 14,18 dividido 100, y esto nos queda en 11,34 gramos, que sería la masa real. Eso de ahí, si lo vemos en las opciones, estaría acá, ¿sí? 11,35, o sea, la respuesta correcta es la D. Ojo, porque fíjense que 14,18, si yo lo redondeo, me podría quedar en 14,20. Y si me olvido del porcentaje del rendimiento, podría haber marcado la opción B, ¿sí? Entonces, muy importante no olvidarse del rendimiento al final del ejemplo. Vamos ahora con el punto 9. En el punto 9 nos dice que un elemento del periodo 3, grupo 16, cumple con todo lo siguiente excepto. Entonces, en las opciones nos dice que es un elemento representativo, que forma uniones iónicas con los elementos del grupo 1 y 2, su configuración electrónica es tanto y bueno, que tiende a perder electrones con facilidad. Entonces, hay que marcar la opción incorrecta, ¿sí? Excepto nos dice. Entonces, para empezar, hay que ubicarnos en la tabla. Imaginemos la tabla periódica, ¿sí? En la tabla periódica, recuerden que teníamos 18 grupos en total, que los metales estaban del lado izquierdo de la tabla y los no metales del lado derecho, ¿sí? A partir del grupo 13, más o menos, del grupo de la tabla periódica, ya empiezan a aparecer los no metales, ¿sí? Imagínense acá en el grupo 16, entonces acá ya tenemos más no metales, ¿sí? Entonces, además de eso, de que va a ser un no metal este elemento, hay que pensar que el grupo 16 está dentro de los elementos representativos, porque recuerden que los elementos representativos eran aquellos que pertenecían a los grupos de la letra A, ¿sí? Recuerden que en la tabla teníamos dos grupos, A y B. El A, que eran los representativos, iba del grupo 1 y 2, después 13 al 18, ¿sí? Todos esos iban a ser A. Y del grupo 3
al 12 eran los elementos de transición y eran del grupo B, ¿sí? Entonces este grupo 16 es un elemento representativo, o sea que la opción A es correcta. Como es un no metal, con los metales del grupo 1 y 2 va a formar una unión iónica, o sea que la B también es correcta, ¿sí? Recuerden que los enlaces iónicos justamente se formaban entre esos elementos. Los metales que están en el grupo 1, por ejemplo como el sodio, o en el grupo 2 como el calcio, ¿sí? Se pueden combinar con un no metal y hacer una unión iónica. Así que A y B son correctos. Después en el C dice su configuración electrónica es. Y en la configuración electrónica, si nos vamos al final, vemos que en el nivel 3 tenemos en total 6 electrones. Y recordemos que en el grupo 16 su número romano era 6A, ¿sí? Y acuérdense que el número romano del grupo nos daba la información de justamente los electrones de valencia, que eran los electrones del último nivel de energía, ¿sí? Y acá justamente 4 más 2 suman 6. Entonces el grupo al que pertenece este elemento es el grupo 6A en números romanos, o 16, ¿sí? Y justamente también pertenece al periodo 3 porque su nivel más grande es el 3, ¿sí? Recuerden que el periodo es la máxima cantidad de niveles que tiene un elemento, y este elemento como máximo tiene 3 niveles de energía. Entonces la opción A, B y C son correctas. Pero la D me dice tiende a perder electrones con facilidad. Y recordemos que los no metales no tienden a perder electrones, sino a ganarlos, ¿sí? Entonces justamente esa sería la opción incorrecta que tendríamos que marcar, ¿sí? La opción D. Bueno, como verán, el punto 9 era más que nada teórico. Ahora vamos a pasar al punto 10. En el punto 10 dice, dadas las siguientes configuraciones electrónicas, y bueno, acá tenemos un elemento en el primer puntito que dice argón 3D5 4S1. Recuerden que cuando el no metal estaba entre corchetes, a esto se le llama configuración electrónica abreviada, ¿sí? Entonces acá tenemos este elemento, y en el 2 tenemos otro que dice neón 3S2 3P5, ¿sí? Bueno, y después nos dice en la opción A que el 1 tiene un número atómico de 24 electrones, el 2 que tiene un número atómico de 17 electrones, el 2 que pertenece al periodo 3, y después todas son correctas. Bueno, para eso vamos a fijarnos las características de cada configuración electrónica que tenemos acá. Para eso recordemos que el argón, ¿sí?, es el gas noble que tiene 18 electrones, porque su número atómico es 18. O sea, tiene 18 protones y 18 electrones, ¿sí? Y el neón tiene su número atómico 10, ¿sí? Por ende, tiene 10 protones, 10 electrones. ¿Es necesario saberse de memoria los números atómicos de los gases nobles? Y sí, ¿sí? Tienen que saberse el orden en el que se encuentran los gases nobles y los números atómicos de cada uno, porque si no, no van a poder resolver este tipo de configuraciones abreviadas, ¿sí? Entonces, en el caso del argón, como les dije, tiene 18 electrones. 18 más 1, 19. 19 más 5, 24. O sea, cuando me dice acá que el compuesto 1 tiene 24 electrones, es correcto, ¿sí? En el compuesto 2, fíjense que el neón tiene 10 electrones. 10 más 5, 15. Más 2, 17. Entonces el compuesto 2 tiene 17 electrones, también es correcto. Y me dice que el 2 pertenece al periodo 3. Y si vamos acá, en el 2 como máximo tiene 3 niveles de energía, entonces también es correcto. Por ende, en el punto 10, la opción D es la correcta, ¿sí? Que todas las otras opciones son correctas justamente. Pasemos al punto 11. Seguimos con la unidad 2, porque en el punto 11 nos dice, determine la opción correcta según la teoría de Lewis para el fosfato ácido de calcio. Entonces, ojo acá con el punto 11, porque bueno, lamentablemente no nos dimos cuenta a tiempo, pero hay dos respuestas que pueden ser correctas, ¿sí? Entonces vamos a ver las estructuras de Lewis de este compuesto. Para eso vamos a acordarnos que el fósforo tiene
5 electrones de valencia porque pertenece al grupo 5A. El calcio pertenece al grupo 2A y es un metal. Entonces, ¿cómo armamos la estructura de Lewis de una sal? Que en este caso es una sal ácida. Primero, formularla, ¿sí? Entonces vamos a hacer la formulación. Calcio, hidrógeno, fósforo, oxígeno. Este es fosfato ácido de calcio. Si es un fosfato ácido, quiere decir que tiene un solo hidrógeno, nada más, en su molécula, ¿sí? Vieron que el ácido fosfórico tiene 3 hidrógenos y, bueno, si yo quiero que acá queden 2 hidrógenos, espera, lo voy a hacer así mejor, para que se entienda lo que quiero decir. Vieron que el ácido fosfórico es así, ¿sí? Para que me quede un solo hidrógeno en la molécula, yo de los 3 tuve que sacar 2 hidrógenos, ¿sí? Al momento de sacar esos 2 hidrógenos, este 4 se queda. Entonces voy a juntar esto. Recuerden que la cantidad de cargas negativas de un anión coincide con la cantidad de hidrógenos que yo saque. Si saqué 2 hidrógenos, acá me va a quedar con 2 cargas negativas, ¿sí? Por otra parte, el número de oxidación del calcio es más 2. Entonces, si yo cruzo el más 2 del calcio con el menos 2 del fosfato, entonces cruzo, se simplifica y la sal me termina quedando de la siguiente forma, ¿sí? Entonces la sal de fosfato ácido de calcio tendría esta formulita. Una vez que hacemos esto, ahora ionizamos, ¿sí? Entonces vamos a separar por un lado el catión y por otro lado el anión. Este 4, recuerden que siempre tiene que estar presente, nunca se puede sacar. Listo, entonces esto nos demuestra que entre el metal y el anión hay una unión iónica, ¿sí? Entonces tenemos por un lado esta unión iónica y por el otro vamos a armar ahora la estructura Lewis del anión, ¿sí? Porque el anión está formado por no metales justamente. Entonces voy a poner el átomo central, que sería el fósforo, y alrededor del fósforo los oxígenos, ¿sí? Esto lo voy a armar y ya les sigo explicando. Bueno, entonces acá ya coloqué el fósforo, ¿sí? Con sus 5 electrones de valencia, cada oxígeno con 6 electrones de valencia y el hidrógeno con uno solo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo están ordenados los electrones en cada oxígeno, ¿sí? Esto no es casualidad, sino está hecho así a propósito. El objetivo entonces es primero completar el octeto del átomo central, ¿sí? Que el fósforo, obviamente, que tiene 5 electrones de valencia, justamente necesita de 3 electrones para llegar al octeto. Entonces va a compartirle cada oxígeno que tiene al costado un electrón y el de abajo también, ¿sí? Entonces acá tiene, me voy a acercar un poco más para que se vea mejor. Entonces 5 más 1, 6, 7 y 8, ¿sí? Ahí completó su octeto. Por otro lado, este oxígeno que está acá también necesita completar su octeto, perdón. Entonces, como le está compartiendo 1 al fósforo, el fósforo también le tiene que compartir 1, ¿sí? Recuerden que siempre tiene que compartirse de manera equitativa. Y bueno, ahí tenemos los 6 electrones del oxígeno, más 1, 7, más este 8. Y el hidrógeno solamente necesita llegar a 2, ¿sí? Así que ahí estaría. Por otra parte, estos oxígenos que le compartieron un 1 a este fósforo, también el fósforo les tiene que compartir 1 a cada uno, ¿sí? Uno acá y otro acá. Y con el de arriba, ¿sí? Fíjense que el de arriba no le compartió nada al fósforo, pero también necesita llegar a su octeto. Entonces el fósforo es tan bueno, tan solidario, que le va a compartir sus 2 electrones para que este oxígeno pueda llegar al octeto, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado acá con estos oxígenos, con el de la derecha y con el de abajo? Fíjense que acá tenemos 6 electrones más este 7. Sí o sí tiene que llegar a 8. Entonces ahora vamos a la carga. Vieron que la carga del anión es menos 2.
¿Qué quiere decir eso? Que este compuesto, este justamente anión, tiene esa carguita porque tiene 2 electrones que justamente se los ha cedido el calcio, ¿sí? El calcio tenía 2 electrones de valencia y esos 2 electrones se los cedió al anión justamente y por eso tiene carga -2, ¿sí? Entonces, un electrón de los 2 que está ahí va a ir con un oxígeno. Entonces lo vamos a agregar acá. Y ahí, gracias a ese electrón que le dio el calcio, entonces va a poder completar su octeto. Y lo mismo pasa con este oxígeno. ¿Sí? Tenía 7, más este ahora tiene 8. Entonces ahí estarían las 2 carguitas negativas. Si yo quiero traducir esto a una estructura de Lewis, quedaría de la siguiente, o sea, una estructura de Lewis con palitos, ¿sí? El diagrama de líneas quedaría de la siguiente manera. Entonces ahora tenemos acá el diagrama de líneas. Fíjense que en el enlace dativo que se acaba de formar acá, porque solamente el que está compartiendo es el fósforo, el enlace dativo se representa con una flecha, ¿sí? Bueno, y acá me faltarían estos 2 electrones, ahora sí. Entonces ahí tenemos una flechita, ¿sí? Después, acá como se está compartiendo un solo par de electrones, una línea. Acá otra línea y acá otra línea más. Entonces nos queda que el fósforo está formando 3 enlaces simples con estos oxígenos y un dativo con el de arriba, ¿sí? Y esto además va siempre entre corchetes porque es la estructura Lewis de un anión. Entonces se ponen los corchetitos acá al costado. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, no me van a salir tan prolijitos, pero ahí sería un corchete y acá el otro. Y fuera del corchete se pone la carga del anión, ¿sí? Esta sería una carga de -2. Entonces ahí nos quedaría completo ahora sí la estructura Lewis del anión, ¿sí? Entonces si revisamos las opciones, fíjense que acá, bueno, la A dice el fósforo forma 4 uniones simples con el oxígeno, ¿sí? Y no forma 4 uniones simples con el oxígeno, forma 3 simples y una dativa. El B dice el fósforo forma 3 uniones simples y una doble. Esa en esta estructura no. Después en el C dice la molécula solamente tiene uniones covalentes, ¿sí? Y no, porque también tiene acá una unión iónica. Y después en la D dice en el ion fosfato ácido, que sería este, el fósforo tiene 3 uniones simples con los oxígenos y una dativa, ¿sí? O sea, 3 simples y una dativa con el oxígeno. Por ende, la respuesta correcta sería la D. Pero, yo les dije que acá habían 2 opciones correctas. ¿Por qué? Porque recuerden que a partir del nivel 3 para abajo, la mayoría de los átomos, sobre todo los que más conocemos son el cloro, el fósforo, el azufre, ¿sí? Tienden a expandir su octeto. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si el fósforo llegara a expandir su octeto, como máximo puede tener 10 electrones y eso cambia bastante las cosas porque, y ahora nos vamos a este dibujito de acá, ¿qué pasa si el fósforo, vieron que si compartía, y voy a poner un poquito más fino, ahí, si compartía 1 con cada oxígeno, llegaba al octeto, ¿sí? Lo vamos a ver más de cerca. Acá, ahí está. Entonces, los 5 electrones del fósforo más 3, 8. Pero si expando su octeto, ¿sí? De lo que estaba así, ahora comparte 2 con el oxígeno que está acá arriba, entonces 2 más los 8 que ya tenía, 10 electrones, ¿sí? Y ahí expandió su octeto. Entonces, ¿cuál de los enlaces se va a ver modificado? El dativo, ¿sí? Porque fíjense que ahora que el fósforo está compartiendo 2 con el oxígeno que está arriba, este oxígeno también va a compartir 2 con el fósforo, ¿sí? Entonces, bueno, acá esto queda igual, ¿sí? Este oxígeno comparte 1 con cada uno, el hidrógeno llega a 2, este compartía 1 con este fósforo, ¿sí? Entonces el fósforo le compartía 1 también, y el de abajo también. Y bueno, estos oxígenos ganaban un electrón, dijimos, de el calcio, ¿no?
Entonces acá sería ahí, este electrón acá y el otro acá. ¿Sí? Esta parte fíjense que es exactamente igual, pero lo que se ha modificado es el enlace de arriba. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro diagrama de líneas ahora? Lo vamos a hacer acá al costadito. Entonces, acá tenemos el diagrama de líneas. Fíjense que tenemos los enlaces simples que teníamos en la estructura anterior, pero acá vamos a tener un doble enlace, ¿sí? Si me alejo y lo comparamos, ahí, ¿sí? Fíjense, si comparamos los dos diagramas de líneas, acá tenemos el dativo y acá tenemos un doble, ¿sí? Y fíjense que acá tenía 6 electrones libres y acá tiene 4. ¿Por qué tiene 4 libres nada más? Porque los otros dos forman parte del doble enlace. En cambio acá los 6 estaban libres porque ninguno se estaba compartiendo, ¿sí? Recuerden que estos puntitos que quedan por fuera son electrones libres que no forman parte de esos enlaces. Entonces se ve modificado eso. Por ende, cuando volvemos a leer las opciones, fíjense que en el B decía, el fósforo forma 3 uniones simples y una doble con el oxígeno. Y eso también está bien, porque tenemos 3 simples y una doble, ¿sí? Entonces, bueno, esto ha sido un error también de tipeo, pero bueno, fíjense que recuerden que la instancia de examen siempre nos permite aprender o tener quizás las cosas más claras de lo que hemos visto antes, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tienen las dos estructuras de Lewis. Esta sería sin octeto expandido. Vamos a ponerlo acá. Sin octeto expandido. Y esta sería con octeto expandido. Expandido. Bueno, pasamos al punto 12. Vamos que nos quedan 3 puntitos más y listo. En el punto 12 nos dice calcular la cantidad de moléculas del ácido clórico, sería, que tienen el mismo número de átomos de cloro que 120 gramos del pentóxido de dicloro. Bueno, fíjense que acá yo tengo que, a partir de esta masa del anhídrido, ¿sí? Pentóxido de dicloro o anhídrido clórico también, llegar a saber la cantidad de moléculas de este ácido. Entonces hay que hacer una relación entre masa y moles para poder después llegar a las moléculas. Esto lo pueden hacer de varias maneras, con reglas de 3 o con fracciones unitarias. Yo les aconsejo que este tipo de problemas lo hagan con fracciones para que no sea tan larguito. Entonces, primero vamos a calcular las masas molares de cada uno, ¿sí? La masa molar del ácido clórico, que es de 84,45 gramos por mol, la masa molar del anhídrido, y bueno, el otro dato que tenemos es la masa que justamente nos está dando el problema. Como les dije, vamos a tener que calcular los moles, ¿sí? A partir de esta masa para poder después relacionar esos moles que tenemos en este compuesto con el otro, ¿sí? Entonces vamos a hacer las fracciones unitarias. Entonces comenzamos con los 120 gramos, ¿sí? Que tenemos del anhídrido. Sería del anhídrido clórico. Quiero saber los moles de cloro que contiene este compuesto. Entonces, la primera fracción unitaria va a ser relacionando estos gramos con los moles, ¿sí? Entonces, bueno, acá la masa molar sería 150,9 gramos de este anhídrido que están en un mol. Entonces, en un mol del compuesto, ¿sí? Vamos a volver a copiar este de acá. Lo voy a hacer más chiquitito para ver si puede entrar todo junto. Ahí estaría, ¿sí? Entonces ahora se simplifican gramos con gramos y nos quedan los moles del compuesto. Y ahora hay que relacionar los moles del compuesto con los moles de átomos de cloro, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que en un mol de este compuesto, o sea, vamos a volver a copiar esta partecita acá. ¿Cuántos cloros tenemos? Fíjense la fórmula, ¿sí? La fórmula nos está diciendo que tenemos 2 cloros. Entonces, acá vamos a colocar 2 moles de átomos,
¿sí? O vamos a ponerlo así, mejor 2 mol de átomos para no hacerlo tan largo, de cloro. Entonces, bueno, acá sería la otra fracción. Y al hacer esto, fíjense que estamos simplificando moles con moles, ¿sí? O sea, los moles del compuesto. Todo esto se va a simplificar y nos quedan los moles de átomos, que justamente fue nuestro objetivo a calcular en primer lugar, ¿sí? Bueno, ahora multiplicamos todo, o sea, sería 120 por 2 dividido 150,9 y vemos cuántos moles nos dan. Esto nos da 1,59 moles, ¿sí? Moles de átomos de cloro. Vamos a poner así. Bueno, una vez que llegan los moles de átomos de cloro, ahora puedo relacionar esto con el otro compuesto, ¿sí? Entonces, vamos a relacionar primero este dato. Voy a volver a copiarlo. Y ahora hay que llegar hasta las moléculas, ¿sí? Porque me dice encima que tiene el mismo número de átomos de cloro que están en este anhidrio y en este otro ácido, ¿sí? Entonces podemos deducir que tiene también la misma cantidad de moles de átomos, por eso lo calculé hasta ahí. Entonces ahora, bueno, lo voy a hacer acá para tener un poco más de espacio. Yo sé que en el ácido, ahora vamos a ir al ácido, ¿sí? Recién fue todo relacionado con el anhidrio y el cloro. Ahora vamos del cloro al ácido, ¿sí? Yo sé que dentro del ácido tengo un mol de átomo. O sea, tengo un solo cloro en ese ácido, ¿sí? Un mol de átomo de cloro está contenido entonces en un mol del ácido clórico. Voy a ponerlo así. Y bueno, entonces al hacer esta fracción, ahí estaría, se simplifican los moles de átomos de cloro, ¿sí? Esto con esto. Y ahora estamos en los moles de ácido clórico, ¿sí? Y de los moles del ácido clórico vamos a tener que relacionarlo ahora con las moléculas. Entonces aparece el número de Avogadro. Si en un mol, ¿sí?, del ácido clórico, ya voy a colocar el 3, yo tengo 6,022 por 10 a la 23 moléculas, entonces ahora sí puedo calcular las moléculas que tengo en total a partir de esa masa del anhidrio que tenía en el problema. Vamos a colocar acá 23 y bueno, el 3 acá abajito. ¿Sí? Entonces fíjense que acá se simplificó este mol del ácido con este mol del ácido y ahí me quedaron las moléculas, ¿sí? Entonces vamos a hacer este cálculo por 6,022 por 10 a la 23 y bueno, y ahí me da 9,57 por 10 a la 23, ¿sí? 9,57 por 10 a la 23 moléculas. Y ahí estaría. Cuando vayamos a las opciones, primero nos tenemos que fijar en que sea 10 a la 23. Bueno, fíjense que ya la D la podemos descartar, ¿sí? Y recién ahí nos fijamos en los números de adelante, que justo sería la opción A. Entonces, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Bueno, vamos al 13. En el 13 nos dice que en un laboratorio en el Instituto Malbrán se está investigando una proteína presente en algunos mamíferos, pero no en los humanos. Se tiene la hipótesis de que esta podría jugar un rol fundamental en el tratamiento de algunas enfermedades de tipo autoinmune. Luego de estudios se determina que 14 gramos de una muestra de esta proteína tiene 6,7 por 10 a la 21 moléculas de la misma. ¿Cuál es la masa molar de esta sustancia? Entonces, acá nos está dando la masa, ¿sí? Nos dice, se determina que 14 gramos de una muestra de proteína tiene esta cantidad de moléculas. Entonces eso ya lo podemos ir anotando. Bueno, esto directamente lo podría copiar.
Entonces, en esta cantidad de moléculas yo tengo esta masa, ¿sí? 14 gramos. Y me dice cuál es la masa molar. Y fíjense las opciones, gramos por mol. Yo tengo que pensar, a ver, en un mol, ¿cuántas moléculas tenemos? Eso lo repasamos en el punto 12, ¿sí? Habíamos dicho que en un mol teníamos 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Entonces, 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Entonces yo necesito saber cuánta masa hay en esta cantidad. Esto lo voy a cortar. Ahí está. ¿Cuánta masa hay en esta cantidad de moléculas que equivalen a un mol? Entonces voy a hacer el cálculo. 6,022 por 10 a la 23 por 14 dividido 6,7 por 10 a la 21. Y esto me da 1200, vamos a anotarlo acá, 1258,33 gramos, que sería la respuesta correcta, ¿sí? Si lo buscamos entre las opciones, esa respuesta sería la C, ¿sí? Fíjense que era bastante simple, pero bueno, hay que saber relacionar los datos. Y esta equivalencia ya lo estaba dando el problema. Entonces simplemente era calcular qué masa tenía en un mol para poder llegar a la masa molar, ¿sí? Recuerden que la masa molar es la masa contenida en un solo mol. Vamos al 14. En el 14 nos dice que una sustancia presenta una composición de 40% de carbono, 6,7% de hidrógeno y 53,3% de oxígeno. Si su masa es de 60 gramos, determinar su fórmula molecular, ¿sí? Entonces, fíjense que este es un problema relacionado con la unidad 1, porque es un problema de fórmula mínima y molecular. Entonces, vamos a hacer los pasitos que habíamos visto en la clase. Recuerden que esos porcentajes, ¿sí?, son interpretados como la masa de cada uno. O sea que de carbono yo voy a tener 40 gramos, ¿sí? Después del hidrógeno tengo 6,7 gramos. Esto lo vamos a poner así. Y después del oxígeno tengo 53,3 gramos. Bueno, entonces ahí lo ordenamos un poquito más. Cada una de estas masas, a ver, lo voy a hacer acá mejor para tener más lugar. Primero había que dividirlas por la masa molar. ¿Para qué? Para poder calcular los moles de cada uno, ¿sí? Entonces sería 40 gramos dividido 12 gramos por mol. Esto ya lo voy a acomodar bien ahora. Después esto sería dividido 1 gramo por mol. Ojo que no está diatómico ni el hidrógeno ni el oxígeno, ¿sí? Ninguno de los dos se consideran diatómicos cuando hablamos de fórmula mínima y molecular. Así que eso influye un montón en la masa molar de cada uno, obviamente. Bueno, ahora los ordeno y calculamos los moles. Bueno, ahí hice el cálculo y lo ordené mejor y nos dio la cantidad de moles de carbono, de hidrógeno y de oxígeno, ¿sí? El siguiente paso es dividir a todos estos resultados por el número más pequeño, que el número más pequeño es 3,33. Entonces sería esto dividido 3,33 y así en cada uno, ¿sí? Ahora lo ordeno y seguimos con lo otro. Entonces calculamos, ¿sí? Fíjense, dividimos estos moles, dividido el número más pequeño que era 3,33 y nos dio 1, ¿sí? Lo mismo hicimos acá, nos dio 2 y lo mismo hicimos acá y nos dio 1 otra vez. Estos resultados nos indican la fórmula mínima, ¿sí? Entonces la fórmula mínima nos queda como carbono, hidrógeno 2, oxígeno. Entonces, una vez que calculamos la fórmula mínima, como hay que llegar a la fórmula molecular, tengo que sacar la masa molar de esto. Sería 12 más 2 más 16.
Esto nos da 30 gramos por mol. Entonces, una vez que ya tenemos la masa molar de esto, con la masa molar que nos da el problema, tenemos que dividirlo, ¿sí? O sea, sería 60, que en realidad es 60 gramos por mol, dividido 30 gramos por mol. 60 dividido 30 nos da 2. ¿Qué significa ese 2? Ese 2 es el que va a multiplicar la fórmula mínima, ¿sí? Entonces sería esto por 2. Al multiplicarlo por 2, todo se multiplica por 2, ¿sí? Tanto el carbono como el hidrógeno como el oxígeno. Entonces, acá tenemos un solo carbono por 2, 2 carbonos, ¿sí? Hidrógeno, que tenemos 2 por 2, ahora serían 4 hidrógenos. Y el oxígeno por 2, 2 oxígenos. O sea que la respuesta correcta sería la opción C. ¿Sí? Fíjense de tener mucho cuidado porque acá está la mínima, ¿sí? Entonces, en la C es la molecular, que es lo que nos está pidiendo. Si nos hubiera pedido la mínima, tendríamos que haber marcado la D. Y vamos al último ejercicio y listo, terminamos. En el último ejercicio nos dan una redox, ¿sí? Fíjense que acá está reaccionando el hidróxido crómico con el peróxido, con el hidróxido de sodio, y nos da como resultado el cromato, no dicromato, ¿sí? Sino cromato porque hay un solo cromo, cromato de sodio más agua. Y acá nos pregunta, se generan 10 moléculas de agua, el cromo cambia su número de oxidación de +3 a +6. Esto de las moléculas de agua no lo voy a saber hasta que no lo balancee, obviamente, ¿sí? Fíjense que hay que marcar la opción correcta, pero igual hay que leer todas las opciones. El B dice, el cromo cambia su número de oxidación de +3 a +6. Y eso está bien, es correcto, porque acá tiene en el hidróxido crómico +3, que acá está su número de oxidación, y en el cromato, recuerden que el cromo cuando actúa como no metal solamente puede utilizar el +6, así que es el único número que tiene cuando actúa como no metal. Ya sea en el dicromato o en el cromato, en cualquiera de esos dos aniones, actúa con +6. Entonces el B ya sería correcto, ¿sí? Pero bueno, sigamos. En el C dice el movimiento de electrones de la reacción es de 4 electrones. Eso lo podemos saber solamente cuando hagamos la reacción completa con las hemireacciones. Y en la D dice la reacción consume 8 moléculas de hidróxido de sodio, ¿sí? Pero bueno, fíjense que ya la opción B es la correcta, o sea que no necesitaban acá hacer toda la redox completa. Pero bueno, igual lo vamos a hacer para que quede constatado de que se entiende, ¿sí? Y de cómo podrían haberlo hecho en todo caso. Bueno, acá he hecho la redox para que ya la analicemos directamente y no sea tan largo el videito. Entonces, recordemos que los que están cambiando su número de oxidación son el cromo, ¿sí? Y por otra parte el de cromo +3, entonces va a cambiar a cromato, que tiene 6 electrones, perdón, su número de oxidación es 6, ¿sí? +6. Entonces, con eso vamos a plantear la primera hemireacción y bueno, la segunda hemireacción sería entre el peróxido, que va a pasar a agua, ¿sí? Entonces, fíjense que como está esta redox en medio básico, se van a balancear con oxidrilos y moléculas de agua. ¿Cómo balanceamos la primera hemireacción? Si yo tengo 4 oxígenos de este lado, siempre en el medio básico balanceamos del lado donde tengamos oxígenos en exceso, ¿sí? ¿De qué lado me sobran oxígenos, mejor dicho? Entonces acá del lado derecho, del lado de los productos, me sobran 4 oxígenos, por ende 4 aguas. Y del otro lado el doble de oxidrilos, que van a ser 8. Una vez que tenemos eso balanceado, revisamos que todo esté en orden y calculamos las cargas. -8 más 3 nos va a quedar -5 del lado de los reactivos, ¿sí? Y del lado de los productos tenemos -2. Entonces, de -5 a -2, ¿qué es lo que ocurrió? Y justamente perdió 3 electrones, ¿sí? Entonces, esta es una hemireacción de oxidación y por ende el catión crómico es un agente reductor.
Vamos al segundo. Acá tenemos un peróxido. Peróxido que pasa agua. Entonces fíjense que acá en el peróxido tenemos 2 oxígenos, ¿sí? Y 2 hidrógenos. Y en el agua tenemos 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Entonces, ¿de qué lado me sobran oxígenos? Del lado de los reactivos, que me sobra 1 a comparación del otro, ¿sí? Entonces coloco una molécula de agua. Y del otro lado el doble de oxidrilos, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que ahí calculamos la carga que tenemos del lado de los reactivos, que va a ser 0, porque el peróxido es 0 y el agua también, y del lado de los productos, que acá va a ser 0 del agua, pero menos 2 con los oxidrilos. Entonces, de 0 a menos 2 está ganando 2 electrones. Esta es una hemireacción de reducción y por ende el peróxido es un agente oxidante, ¿sí? Se cruzan los electrones, este que es un 3 va acá y este 2 acá. Se multiplica todo y fíjense que se tienen que simplificar las aguas porque, se tienen que restar, ¿sí? Entonces yo acá tengo 3 aguas y acá tengo 8 más 3, o sea que tenemos 11 aguas en total. Pero estas aguas con estas aguas se restan y me quedan en 0. O sea que del lado de los productos solamente me quedaron 8 aguas nada más, ¿sí? Porque estas otras 2 se restaron. Se resta, no se divide, ¿sí? Yo recién me equivoqué. Y lo mismo acá, 16 oxidrilos, 16 menos los 6 oxidrilos, me quedan 10 oxidrilos del lado de los reactivos, ¿sí? O sea que acá me quedan 10. Entonces, cuando voy a agregar, ¿sí?, los coeficientes estequiométricos, fíjense que me quedó un 2 acá en el catión crómico. Entonces, delante del hidróxido crómico, un 2. Delante del peróxido, un 3. Y delante del hidróxido de sodio, un 4, porque fíjense que acá yo ya tenía 2 por 3, 6 oxidrilos, más 4, 10 oxidrilos. Y yo en total tengo que tener 10 oxidrilos. Si yo acá le hubiera puesto un 10 delante, entonces hubiera tenido 16 oxidrilos y ahí me pasaba, ¿sí? Entonces fíjense que acá son 2 los compuestos que tienen oxidrilos, el hidróxido de sodio y el hidróxido crómico. Entonces como acá en el hidróxido crómico yo ya tengo 6 oxidrilos, bueno, me faltan 4 para completar los 10 y ese es el número que colocamos acá. Del lado de los productos tenemos un 2 delante del catión del anión cromato, entonces un 2 en el cromato de sodio, 8 aguas y listo, ¿sí? Y de esta manera comprobamos entonces que la opción A es teníamos que marcar la correcta. Entonces la opción A era la incorrecta, ¿sí? Porque dice se generan 10 moléculas de agua y acá estamos viendo que se generan 8. Después en la B era la correcta, esta ya la voy a marcar. Porque bueno, eso no necesitamos hacer la redox para darnos cuenta que el cromo pasaba de más 3 a más 6, ¿sí? Sino que hicimos la redox como para que quede constatado de que las otras opciones eran incorrectas. En la C dice el movimiento de electrones de la reacción es de 4 electrones. Y fíjense que en total yo no tengo 4 electrones, bueno acá los electrones no están puestos, pero sería 2 por 3, 6 electrones. En total en ambas hemireacciones 6 electrones son los que se están moviendo. 3 en la primera hemireacción, 2 en la segunda, pero bueno, para balancearlos se multiplicaban, entonces nos quedan en 6 y 6, ¿sí? O sea que este también es incorrecto. En la D dice la reacción consume 8 moléculas del hidróxido de sodio y bueno, se consumen 4, ¿sí? No 8. Entonces también es incorrecta. Bueno chiquis, hemos llegado al final. Ha sido un video bastante larguito, pero bueno, piensen que también es el integrador. Espero que no haya quedado ninguna duda y en todo caso si ha quedado alguna dudita, esto lo pueden consultar en la clase o en la consulta, ¿sí? Así que bueno, les mando un beso enorme y hasta el próximo video.